Regreso aquí en Los Periodistas. Cuando iniciábamos, le comentábamos Álvaro Delgado y su servidor Alejandro Páez Varela que estaba en desarrollo una conferencia de prensa sobre los impuestos. El sistema de administración tributaria había anunciado una conferencia, la anunció y la cumplió, una conferencia para estas horas en las que iba a dar a conocer sobre las condonaciones y perdones de impuestos, algo que el presidente se comprometió a transparentar, a cancelar primero y a transparentar desde mayo de 2019. Sí, porque las cantidades son de acuerdo a lo que se informó efectivamente en mayo de este año, 628,000 millones de pesos condonados en los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y son cantidades estratosféricas. Una locura. Y ese había sido efectivamente el compromiso de Andrés Manuel López Obrador de informarse. Así es. Y bueno, la conferencia, como le decíamos, se estaba desarrollando cuando inició este programa de Los Periodistas aquí en Grupo Radio Centro, y ahora está nuestra compañera Irma Lozada ya con un primer avance de esta información. Irma, buenas tardes, bienvenida a Los Periodistas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes al auditorio. Como ustedes lo señalan, pues el sistema de administración tributaria pues está presentando todo este informe y el análisis de esta situación de los últimos 12 años, donde pues el SAT ha realizado 9,941 condonaciones de impuestos que significaron más de 172,335 millones de pesos que no ingresaron al gobierno federal. Han desglosado sobre todo que durante el sexenio de Felipe Calderón, el Servicio de Administración Tributaria realizó pues sobre todo 83,073,217,000 fueron los que se condonaron de 2003 y 2015 en el periodo de Calderón. En Peña Nieto se condonaron 89,258 millones de pesos. Cabe señalar que pues han estado explicando los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria todo el proceso que han tenido que realizar para que se abriera esta información que estaba protegida hasta el 2015, como ustedes señalan, y a través del Instituto Nacional de Transparencia, pues se determinó que la información relativa a lo que se denomina amnistías fiscales debería ser pública. ¿Por qué pública? Por los montos que se están dando y sobre todo porque más del 70% de estos 172,000 millones de pesos que han sido perdonados por el SAT en los últimos 12 años, beneficiaron solo a 88 grandes contribuyentes. Se tenía una lista de 201 contribuyentes que habían tenido pues este beneficio de la condonación, a pesar de que, como te digo, cerca solamente de 88 son los grandes contribuyentes que están teniendo pues este beneficio. Es por ello que están dando esta conferencia donde han explicado las acciones que ha emprendido fundar el Centro de Análisis e Investigación y que logró que el Pleno del Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito resolviera pues esta determinación de que se dieran a conocer nombres y montos de los beneficiarios de estas condonaciones fiscales y que deben de ser públicos. Como te señalo, están todavía abundando en esta situación en lo que es el aspecto jurídico de qué es lo que tuvieron que realizar, 2 años que tuvieron que llevar a cabo estos litigios para poder tener abierta esta información. Y como tú lo señalas, también han hablado de esta iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado al Congreso de la Unión para que ya no se permitan estas condonaciones de impuestos y todos los mexicanos pues cubramos estos recursos que se necesitan en el país. Parte de lo que se ha estado manejando en esta conferencia, como tú dices, están pues todavía los litigios jurídicos que se están explicando para dar a conocer pues sobre todo que la gente sepa en dónde poder ver estas listas y sobre todo conocer estos 88 nombres de estas personas de grandes contribuyentes, sobre todo porque dicen son los más ricos de nuestro país, son los que pues están evadiendo estos impuestos, estos pagos de impuestos, y se requiere sobre todo pues saber por qué esta condonación, aunque han explicado que las condonaciones
se dan por dos motivos, por desastres naturales o por amnistía fiscal. Hay que ver las especificaciones de los casos, sobre todo de estas personas que se consideran las personas que tienen más recursos en el país. Parte de lo que está sucediendo aquí en el Servicio de Administración Tributaria. Irma Lozada, perdón, no sigue la conferencia de prensa entonces todavía y no han dado nombres. No, todavía no, se comentaba que empezó un poquito más tarde de las 5 y estaban dando pues estas explicaciones sobre el proceso que se ha seguido por parte del Tribunal Colegial en materia administrativa del primer circuito, y se espera ya que pues empiecen ya las preguntas y respuestas y ahí dar a conocer toda esta información que ha causado, como tú dices, pues expectativas para conocer quiénes son los que todavía pues deben estos recursos, sobre todo en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pues muchísimas gracias, Irma Lozada. No dudes en ponerte en contacto otra vez a la redacción de Los Periodistas si algo pasa en esta siguiente hora y 20 minutos. Claro que sí, seguimos en contacto y haremos un resumen ya, esperemos con más información. Gracias, Irma. Buenas tardes. Hasta luego. 88 grandes contribuyentes son los que concentran el mayor volumen de recursos que fueron beneficiarios de esta amnistía fiscal o condonación o perdón. Mira, entre 2007, estoy tomándolo directamente de los que pusieron los amparos, para llegar a este momento, para llegar al día de hoy, organizaciones como Fundar se tuvieron que ir ahorita lo vemos porque tenemos un presidente que le dijo, ya estuvo, ya no les vamos a perdonar ni un peso a estos multimillonarios, ya estuvo hasta aquí. Por eso es que tenemos acceso a esta información. Pero durante el periodo de Enrique Peña Nieto hubo que irse a los tribunales y trabajar con los tribunales, estar en apelaciones y subir hasta las instancias mayores, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para tratar de que se hiciera pública la información de quiénes son los beneficiarios, porque aunque usted no lo crea, todos los beneficiarios pues viven felices y en el anonimato. O sea, se les condonó, pero se guardaron la lista de a quiénes y por qué se les condonó. Dice Fundar esto, fíjate nada más, Álvaro. Entre 2007 y 2018, es decir, 11 años, se implementaron 2 programas masivos de condonación. Y según la información del SAT de hoy, en estos 2 años se condonaron 400,000 millones de pesos. O sea, si nos sale caro el Tren Maya, que básicamente va a llevar progreso, casi como está planeado, si nos sale caro el Tren Maya, que se pase, no contemplamos y luego le pusimos más adornitos a las estaciones y los trenes ahora, con la mitad de esa condonación se construye un Tren Maya, o sea, con la mitad de la condonación. De esos 400,000 millones de pesos. Con la mitad. Ahora, esto fue lo que oficialmente informó la titular del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos Farjat. Pero la organización Fundar, él dijo que en los gobiernos de Calderón y de Peña, en realidad se condonaron 628,937 millones de pesos de impuestos. O sea, más que los 400 que traía Fundar, seguramente está ampliando el periodo. Esto es muy importante precisarlo, y yo creo que todavía falta que se precise si son esos 400 millones que dice el SAT o si son los 628,000 que dice Fundar, esta organización que efectivamente ha estado litigando precisamente para que se haga pública la cantidad y los beneficiarios de este perdón
fiscal. Sí, seguramente se va a ir decantando, sí, porque de esos 400 hay que tener en cuenta que hay muchas condonaciones, como nos explicaba nuestra amiga reportera, hay Irma muchas, Lozada, sí. Irma Lozada, que está allá, hay muchas condonaciones que se dan por desastres naturales. Por desastres. Es decir, hay un desastre en Acapulco, oigan, pues vamos a condonarles los impuestos a los hoteleros porque pues está canijo que... Pero de ahí te vas reduciendo. De los que han sido beneficiarios de los programas masivos de condonación son 153,530 contribuyentes. O sea, un montón, tienditas, negocitos, de la mayoría segura, sí, de los desastres. Pero 45 de estos 153,000, 45 nada más, se llevaron el 33% del monto total perdonado. Los grandes contribuyentes, grandes. Que en este caso también nos hacía saber Irma Lozada, son 88 grandes contribuyentes. Así es. Los que ya están identificados. Es muy importante que también la autoridad nos diga quiénes son. Bueno, son los hombres más ricos de México. Mira, el evento de hoy en realidad es el que anuncia la liberación del dato, o sea, sí, de los listados. Sí. Lo que hay ahorita ya en bruto, en Exceles, es la base de datos. Sí. ¿Cómo está organizada esa base de datos? No se sabe, pero la gente como las organizaciones como Fundar seguramente... Ya en están trabajando ahorita exactamente, y conozco un par de periodistas desquiciados por ahí que también seguramente lo deben estar haciendo mientras nosotros hablamos, deben estar desglosando, acomodando los Exceles, haciendo sumas, restas, sacando las empresas, haciendo gráficas y haciendo los gráficos y ya bajando la información para mostrar exactamente quiénes y cómo. Sí, es importante considerar que además de esta información que sin duda va a simbrar a la élite empresarial del país, pues es un segundo paso después de la iniciativa que el Ejecutivo envió al Congreso para poner fin a las condonaciones de impuestos. Eso todavía no está aprobado en la Cámara de Diputados, pero todavía falta, porque hay ciertamente algunas causales para precisamente las condonaciones, que hay deducciones, hay aspectos en los que particularmente el sector empresarial puede deducir, pero estamos hablando en este caso de amnistía fiscal, es decir, de perdón, de condonación. Sí, perdones y condonaciones, que son como los dos grandes rubros. Una puede ser una... yo creo que... Pero todos caen exactamente en lo mismo. Sí. Los presidentes, como sabemos, pueden condonar créditos fiscales, los pueden condonar, pero no son los únicos. Los gobiernos de los estados lo hacen, también los hacen los legisladores. Y el presidente municipal de Colón en Querétaro, bueno, está en posibilidad de condonar recargos a Diego Fernández de Ceballos. A ver, me gusta muchísimo el ejemplo que acabas de sacar, porque nos permite recordar la cifra. Diego Fernández, digamos esto, Diego Fernández de Ceballos debe al fisco 984,766,632.93 pesos, Álvaro Delgado. Y digo, yo sé que para ti es muy poco, pero al final son casi 1,000 millones de pesos. Oye, es una cantidad importante. Y yo creo que ahí, insisto, en esta negociación que está en curso entre el reputado abogado Diego Fernández de Ceballos y el presidente municipal de Colón, ambos militantes del mismo partido, del Partido Acción Nacional, pues habrá de llegar a un arreglo. Sí, me lamento decirte que no, vamos a esperarnos, ¿no? Vamos a esperarnos. Yo no sé por qué siento que lo van a chamaquear al alcalde. Pues sí. En fin, nos está reportando en este momento que ya concluyó la conferencia de prensa allá en el SAT y no
se dieron a conocer nombres. Así es. Pero por eso precisamente decías, Alejandro, que en este momento hay bases de datos, claro, las bases hay que de datos ponerse están a trabajar liberadas. Y los periodistas tenemos que precisamente ponernos a hacer nuestro trabajo. Sí, seguramente en las siguientes horas los periodistas que conocemos muy bien, Álvaro Delgado y yo, desquiciados, que les encantan esas bases de datos, están en este momento con las bases de datos en las manos desglosando quiénes son. Y sí, como también dice Álvaro Delgado, va a sacudir a la clase empresarial. Y bueno, son las 6 de la tarde con 57 minutos y fíjese que hoy salieron varios indicadores económicos importantes. Pues hay un reporte, digamos, de mixto del comportamiento de la economía, pero sin duda el crecimiento económico sigue siendo el coco del gobierno del presidente López Obrador. El grupo de 36 analistas consultados por el Banco de México volvió a reducir sus expectativas de crecimiento para este año y también para el año siguiente. Estábamos en un rango más o menos estábamos en un rango del 0.50 a, el rango anterior era de 0.50 al 0.42 puntos, y bueno, pues ha bajado poco, pero ha bajado, y lo mismo pasó con la rebaja que se dio para el siguiente año. Pues sí, este no es un buen dato, pero los mismos analistas esperan que la inflación llegue a un nivel de 3.08% al cierre de 2009 de este año, que es una cifra menor a la que estimaron en la encuesta anterior, que fue de 3.31%, es decir, el crecimiento de los precios está bajo control. Para el 2020, el próximo año, consideran que la inflación se colocará en 3.49%, dato menor al 3.54% esperado anteriormente. Sí, y en cuanto al tipo de cambio, pues hay buenas noticias, fíjate, es lo que te digo, buenas y malas. Los analistas prevén que cierre el año en 19.88 por dólar, que es muy buen tipo de cambio. Sí. Es muy buen tipo de cambio en comparación con el 19.91 calculado en agosto. Y luego para el siguiente año va a subir nada. O sea, va a subir a 20.36, o sea, 20 pesos con 36 centavos va a subir el dólar. El dólar. 20.36. Nada, es nada. O sea, esperan que esté muy estable la moneda mexicana. Sí. Bueno, y por otro lado, el INEGI informó que durante septiembre de este año, la confianza de los empresarios en la economía mexicana ligó 3 meses en terreno negativo. Las empresas de los sectores de la construcción, la manufactura y el comercio continúan moderando sus expectativas sobre el desempeño económico del país. Bueno, pues el indicador de confianza empresarial se ubicó por debajo del umbral de los 50 puntos en el sector de la construcción. Los empresarios que se muestran más optimistas son los del comercio, es decir, hay más gasto, están en un 51.6 puntos. Y finalmente el Banco de México dio buenos datos respecto al valor de las remesas, es decir, el dinero que se recibe desde el extranjero, sobre todo de migrantes. Hoy se informó que creció 17% al mes de agosto con respecto al mismo mes de 2018 para llegar a 41 aumentos consecutivos a tasa anual. Es una enorme cantidad de dinero que nos llega de nuestros paisanos, particularmente los trabajadores indocumentados, claro, que se van a Estados Unidos, no al sueño americano, por favor, van a trabajar para mantener a su familia, porque aquí en México no hay condiciones para ello. Y hay una actualización de la información que le estábamos dando hace un momento aquí, la lista del SAT de quienes han sido perdonados, quienes fueron perdonados por el gobierno o por Felipe Calderón y por Enrique Peña Nieto, y nos ponemos otra vez en contacto con nuestra compañera Irma Lozada. Bienvenida otra vez a Los Periodistas, Irma.
Así es, muy buenas tardes nuevamente a todos. Concluyó ya esta conferencia y pues las expectativas siguen en el aire. Y es que Margarita Ríos, titular del Sistema de Administración Tributaria, nos dio a conocer pues estos nombres de aquellas personas que han sido beneficiarias con estas condonaciones. Informó, sin embargo, que a pesar de que pues ha sido modificada la ley y se tiene mayor transparencia en los recursos, pues sí señala que es necesario que se conozcan pues quiénes son los que han sido beneficiados con esta condonación, porque dice no puede haber dos tipos de contribuyentes en nuestro país, y así lo afirmó. No puede haber dos clases de contribuyentes, porque todos batallan para pagar sus impuestos. Para todos pagar impuestos es un sacrificio. No puede haber una situación más complicada que para otro. El secreto fiscal, señalé yo, como autoridades del ramo nos hemos visto históricamente celosas de protegerlo y así continuaremos. Pero no debe servir, consideramos, para amparar este tipo de estrategias. Y ahora, con un amparo que cumplimos por mandato de la autoridad judicial, nos da esa libertad de expresarlo así. Si alguien se beneficia a costa de los demás, así lo hayan mandatado las leyes de ingresos, los demás deberían saberlo, porque si hay dos clases de mexicanos en nuestra materia. Pero por lo pronto estos nombres no han sido revelados, y es que señaló también la titular del SAT, existen todavía personas que se encuentran pues amparadas. 201 contribuyentes cuentan con un amparo que en precios históricos pues representan más de 100,400 millones de pesos, pero a precios actuales ya representan 273,700 millones de pesos. Hay que esperar todavía que concluyan pues estos procesos para conocer los nombres, debido a que por la situación jurídica todavía no se pueden revelar ante estos amparos que hay todavía en proceso. La información que te tengo, ya concluyó esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias, Irma Lozada, una vez más por tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Importante. Muy importante. Importante. A ver, voy a retomar el caso Diego Fernández de Ceballos. Porque sirve. Mira, Diego Fernández de Ceballos le debe al fisco 984,766,632 pesos. ¿Qué pasa si Diego Fernández de Ceballos hubiera sido avisado por su compañero alcalde, compañero de partido y alcalde de Colón, Querétaro? Hubiera sido avisado: oye, Diego, debes un montón de dinero y pues la información se va a hacer pública. Lo que hubiera pasado es que Diego se hubiera amparado para que no se supiera su nombre, aunque no puede detener los montos, porque pues al final es un boquete sobre las finanzas, pues sí puede detener la divulgación de su nombre en particular, Diego Fernández de Ceballos. Y esto fue lo que pasó con estos grandes contribuyentes a los que les perdonaron impuestos y se ampararon para que no se supiera quiénes eran. Exacto, porque es muy probable que muchos de estos casos se estén resolviendo ahorita en los tribunales. Básicamente se están resolviendo uno por uno, está saliendo información relevante de cada uno, pero no va a salir toda en este primer impulso. Puede eventualmente llegar a la Suprema Corte. Bueno, ha llegado a la Suprema Corte, pero no sé en qué. Dice que algunos de estos casos llegaron a la Suprema Corte. Mira, Fundar tiene ha escalado hasta la Suprema Corte por distintas razones. Y yo creo que eso nos va a poder ayudar nuestra compañera y amiga Aide de la organización Fundar, que creo que la vamos a poder localizar porque la conferencia está terminando. Usted sabe que no se vaya, porque esto se va a poner bien interesante.